Ustedes a través de las redes sociales, bienvenidos, agradeciendo al Señor por todo lo que Él nos ha permitido hasta el día de hoy realizar. Y vamos a escribir en tus cuadernos, en tus notas, el capítulo 3 del libro de Nehemías. Vamos a continuar adelante en nuestro estudio y vamos a darnos cuenta que este capítulo pareciera muy distante, carente de enseñanza, y esa es una pregunta que posteriormente haremos. Así, tomen su tiempo y vamos a ubicarnos precisamente en los antecedentes que nos van a permitir ampliar nuestra perspectiva del porqué de este capítulo. Muchos comentaristas lo evaden o se saltan del 2 al 4. Y ese es un punto que ustedes van a disipar el día de hoy, si es correcto o incorrecto, porque les voy a preguntar qué es lo que tiene ese capítulo antes de que vean sus notas. No las vean. Pues ya si las ven, entonces, ¿cuál es el punto? Vamos a orar y pedirle al Señor dirección, porque de esta manera nos va a permitir ir creciendo en conocimiento, en gracia, en sabiduría, y el Señor nos permite ir adelante. Por favor, alguno de ustedes diríjanos con voz fuerte en oración. Una observación: cuando alguien intervenga, por favor hágalo con voz alta. La semana pasada estuve escuchando la clase y sus comentarios se oyen muy, muy bajitos, así que por favor pónganle peso, ¿vale? Gracias. Mi Dios, te damos muchas gracias porque nos permites estar nuevamente, mi Dios, con un corazón dispuesto a aprender, gracias, mi Dios. Padre, te pido que nos ayudes, mi Dios, que abras nuestro entendimiento en esta noche, mi Dios, y que nos permitas realmente, mi Dios, afianzar la palabra que tú ya tienes lista para el día de hoy, mi Dios. Padre, ponemos delante de ti la vida del pastor, mi Dios, para que sea tu palabra, mi Dios, y que seas tú dirigiendo, mi Dios, esta clase. Lo que ya previamente le has dado, mi Dios, que Él pueda hacer el desarrollo de este tema, mi Dios. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, mi Dios, que sigas siendo tú ese motivo, mi Dios, y esa razón del querer crecer, mi Dios, del querer aprender, mi Dios. Te pido que seas tú en medio de nosotros en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Este capítulo 3 es una continuidad de nombres. Pareciera una pérdida de tiempo. Mi pregunta es, ¿qué de bueno puede salir de aquí? Pregunto, es pregunta, no es comentario, pregunta, sin que lean sus comentarios. ¿Qué de bueno puede salir de aquí? ¿O cuál es el propósito de estar ese capítulo 3? Fácil. Que todos tenían que participar para la construcción del templo. Esa es una parte excelente, Grimaldito. Me copió. ¿Te copió? Pues te vio tus notas, Ramonchita. Las dejé. Las dejé. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso es una parte, no solo. O sea, ¿cuál es la razón de haberse escrito cuando otros comentaristas se han saltado este capítulo? Por considerarlo no apto para un comentario, para no concederle enseñanza. Ese es un punto que necesitamos descifrar. Es como otros libros que vienen en Crónicas, Reyes, que tienen una gran cantidad de nombres que decimos, qué enfado. Pero un genuino buscador va a encontrar muchas respuestas en eso. Es que se fue saltando como en los nombres, es como siguió siguieron esto. O sea, que todo fue un conjunto y todos ayudaron. O sea, primero empezaron Nehemías y ya quedó atrás Esdras, pero siguieron de ahí otros, pues son nombres raros que ahí los apunté, pero bueno. Pero lo que a mí me dejó al estar ahí dándole una pasadita fue que traerlo más bien a nuestro plano, ¿no? Y cómo, así como se fueron construyendo puertas tras puertas en cuanto a los dinteles pues, del templo, pues así, ¿y cuántos templos o cuántas construcciones? Y nosotros entre ellas no tenemos nada. Y no es cuestión solamente del pastor, ¿sí?
sino también de los líderes, y llevemos todos esa carga, ¿no? Que vaya bajando a todos. Porque entonces no se llega al cumplimiento. Así es. Esta promesa se cumplió porque pues Nehemías tuvo a bien tener ese dolor por la reconstrucción, estar orando, para que Dios le dirigiera, pero también fue y pidió, dame cartas para yo poder ir y pedir y todo eso. Pues nosotros es nuestro tiempo de pedir y para hacer así y ya ponernos a trabajar. Sí. Bueno, yo veía como para ver de dónde venía, o sea, la familia, o no pude pronunciar cada uno porque es muy extenso, pero, o sea, de algunos que eran hijos de por ejemplo, de Yeshua, que ya había viajado con Zorobabel. Eliasib era nieto de él. Sí, entonces a mí me llamó la atención eso, que realmente ver los nombres nos hace ver cómo padres, o sea, abuelos enseñan también a sus generaciones a servir. ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestros días? Esa es la labor que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Tenemos que edificar parte de las doctrinas de la palabra del Señor aquí en la iglesia, y cada uno de nosotros debemos hacer algo. Los manda una cosa, acá otra, pero todos participamos. Excelente. O sea, es el desarrollo y es el complemento del cuerpo de Cristo. Bueno, en la actualidad aquí en el texto es la delegación de las responsabilidades a cada uno. Pues ya leíste, Jorge. Por eso no digo nada. Yo leo las hojas, por eso. Pues por eso la traslada. Pero es algo que necesitamos colocar. Una gran mayoría pierde cosas muy valiosas por no ser un buscador de tesoros. Una y otra vez se los voy a recomendar. Nada de lo que está escrito debe ser cansado. El genuino buscador va a encontrar en la medida en que profundice. Eso es algo que necesitamos recordar. La superficie nos da algo, pero el propósito de quien está en la búsqueda de ir aprendiendo y de ir adquiriendo mayor capacidad, conocimiento, revelación es ahondar en lo que está ahí. El por qué y el para qué tiene una gran trascendencia. Nehemías no escribió simplemente para dictar una topografía de Israel, no para dimensionar la obra, no escribió para mostrar que había disposiciones. Él coloca las bases de cómo puede ser realizable la obra para su tiempo y para los tiempos venideros. Él establece las estrategias de un liderazgo que previamente ha estado analizando y llevar en la práctica lo que anteriormente el Señor le dio y colocarlo, plasmarlo y saber que si buscamos a Dios y aprueba esos planes, Dios nos prosperará. Eso es algo que necesitamos recordar. Este capítulo 3 específicamente nos va a decir los resultados de la oración, de la planeación, de las estrategias. Este tiempo Nehemías lo utiliza para colocar de la teoría, de la percepción, de la planeación, ahora lo va a trasladar, después de ser aprobado por Dios, la práctica. La fe es práctica, la fe es acción. Mientras todo está en la mente es fe, pero ¿qué cuando viene el contexto de enfrentar la realidad? Recuerden, la prueba de la fe es la obediencia. Eso es algo que necesitamos ir desarrollando. Bien, permíteme leer los primeros 2 versos. Entonces se levantó, capítulo 3 de Nehemías. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib, que era el nieto de Yeshua. Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Jamir, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Este es un principio que Nehemías está colocando, que anticipadamente ya Moisés había colocado. Es decir, Nehemías no descubre nada, solo coloca una vez más su mirada en lo que Dios había estado declarando desde el pasado y lo coloca en su momento y fructifica
Es decir, la palabra del Señor siempre será válida, próspera y vigente. En otras palabras, para introducirnos, necesitamos darnos cuenta que la iglesia no es responsabilidad de una sola persona. Lo que estaban mencionando, la iglesia no es colocada sobre una persona y dependa de él su desarrollo, crecimiento y funcionalidad. Son sus miembros los que hacen posible el establecimiento, la fortaleza y la continuidad de la misión a la cual la iglesia ha sido llamada. El pastor, los líderes tienen una función, los miembros tienen otra, pero es una responsabilidad compartida. Es decir, somos corresponsables como equipo para continuar cumpliendo el propósito al cual Dios nos ha llamado. Y la iglesia debería mantenerse siempre mirando a las Escrituras, ajustarse al manual del creyente y entonces continuar haciendo su labor de ir extendiendo, predicando y hacer discípulos. Y de esta manera contribuir para propiciar que la iglesia también adquiera su lugar, su fortaleza, su tiempo en donde congregarse de una manera ya continua de esta forma. Bien, el capítulo 2 nos mostró entonces que después de iniciarse la obra, cualquiera que inicia en el nombre del Señor, tarde o temprano va a emerger una fuente de poder, es decir, la oposición se hará presente. Toda obra siempre tendrá la prueba de la oposición. Si alguien iniciando la obra todo va bien, entonces debemos preguntarnos qué está pasando. Porque cuando colocas una obra es atentar contra los intereses establecidos. Y eso va a repercutir inmediatamente en un cambio radical en la atmósfera espiritual, en los segmentos donde nos desenvolvemos, porque el enemigo va a accionar repentinamente sin treguas. Y a su alcance estarán personas, instituciones, circunstancias para propiciar, evitar que la iglesia alcance el propósito. Y eso lo vamos a ver en todo nivel y en todo lugar. Y esta es una prueba más con Nehemías. La oposición siempre se hará presente. Y esto a Nehemías no lo intimidó. La oposición no lo amedrentó, no lo atemorizó, ni tampoco le impidió continuar con la misión. En otras palabras, el carácter del líder siempre va a ser probado frente a la oposición. Eso es algo que necesitamos recordar. Por eso es que Nehemías se caracteriza por ser un hombre de confianza, un hombre de plenas facultades espirituales definidas en Dios, sabiendo que Dios lo había llamado a hacer esa obra. Y él estaba 100% seguro que su vida, su presente y su futuro estaban destinados a cumplir la voluntad de Dios. Y cuando vivimos en la voluntad de Dios va a haber conflictos, pero tenemos la ayuda, el respaldo y el sustento de Dios para continuar adelante. Y eso nos va a acontecer. Siempre, siempre habrá tiempos donde la oposición se manifestará, como veíamos anteriormente, lo hicieron a través de ¿qué? De la burla, a través de decir eran rebeldes. Pero esto solo estaba proveyendo oportunidades para definir la calidad de hombre que era Nehemías. Un creyente maduro se define por cómo actúa, qué hace y de cómo responde ante las circunstancias. No es sentimental, no se pone a llorar, no se pone a decir, ay Señor, ya no puedo, ya no quiero. No. Sabe que Dios lo ha llamado y va a enfrentar oposición, y donde se fortalece es en la oración. Por eso todo siervo, todo llamado, requerimos tiempos a solas con Dios. Tiempos de calidad con Dios. Pueden ser 5 minutos, pueden ser 10 minutos, puede ser unos segundos como Nehemías hizo delante del rey. Y oré y dije, ay Señor, en tu nombre, ¿no? Eso es algo muy importante que nosotros necesitamos colocar. Y esto nos va a permitir entonces introducirnos a una realidad que nos debe permitir, así como estaban ustedes definiendo cómo es que este capítulo, para qué fue escrito,
es definir cómo debemos comportarnos como congregación o como iglesia en los tiempos presentes y qué debemos hacer para lograrlo, cómo superar nuestro entorno y cómo retirarnos de la actitud contemplativa. Recuerden, todos los involucrados habían estado ahí por décadas. No era nada nuevo. Ellos estaban acostumbrados a vivir en bancarrota. Estaban acostumbrados a vivir a medias. Hasta que llegó el enviado de Dios, que era Nehemías, para volver a iniciar el fuego, para volver a levantar esa pasión. Esto quiere decir que un líder debe tener una gran cantidad de pasión y de fuego espiritual en su vida para que otros carbones alrededor puedan ser encendidos. Eso es muy importante. Porque si el líder es tan frío, tan antipático, tan carente de fe, pues no va a suceder nada. Y Nehemías nos muestra entonces que su amor, su intimidad con Dios, su pasión, su llamado y esa pasión intensa que se había despertado lo habían conducido a hacer caso omiso de toda oposición para dedicar toda su atención, su tiempo y su búsqueda en hacer de la voluntad de Dios su meta. Es entonces este capítulo el resultado de lo que previamente Nehemías había hecho orando 4 meses, después de haberse retirado 3 días a solas, y este es el resultado que vamos a ver. Por eso, el factor fundamental en la vida de todo aquel que aspira a hacer algo para el Señor, ya sea en tu casa, ya sea en evangelismo, sea en algún lugar, requieres tiempo a solas con Dios para buscar su dirección, buscar su voluntad, y escuchar su voz, y entonces saber cuándo, cómo y qué hacer. Sí, Ramosita. Escuchaba, más bien leía, que Nehemías se puso como líder que era, como a darles una clase motivacional. Ajá. Para levantar después el ánimo y decirle, vamos a construir, estamos ahí, ¿no? Ajá. Pongámonos de pie, pidamos lo que necesitemos y vamos todos. Y sí es cierto, porque un líder si no va a la punta con su acción, pues su fe puede quedarse ahí como dormida. Exactamente. Esto que propició involucrarse al pueblo. Ellos estaban acostumbrados a otro estilo de vida, pero cuando él coloca entonces las razones por qué está ahí y cuál es el propósito fundamental de reconstruir, hace una invitación para decirles, es necesario entonces ya dejar de estarse curando sus heridas, para hoy es tiempo de escribir la historia, la nueva historia. Y esto empieza de una manera tan importante. Y a mí me impacta porque lo que hace Nehemías en este capítulo 3 es mostrarnos que lo que se hace en lo íntimo con Dios, ahora viene el momento de hacerlo público. Recuerden, el Señor Jesús enseñó eso. Tu Padre que está en secreto. Por eso Nehemías se abstuvo de compartir 3 días con alguien cualquier condición. Esos 3 días fueron vitales, porque después de haber adquirido hechos contundentes de cuál era la situación real físicamente al verlos, los llevó delante de Dios y llevó también y parecieran tan aburridos. Es cierto, vamos a encontrar a Eliasib, el nieto de Yeshua, y después lo vamos a encontrar en un grave conflicto en contra de Nehemías. O sea, estamos en tiempos difíciles. Pero resulta entonces que estos nombres nos dan una de las más grandes lecciones, porque las personas pueden olvidar quiénes fueron, pero ellos grabaron sobre piedra toda su obra, toda su confianza y toda su certeza de que lo que estaban haciendo era por Dios y para el Señor. Y ellos trascendieron la historia porque determinaron hacer de la voluntad de Dios la suya. Y eso es algo tan importante. Si tú quieres escribir un futuro, necesitas hacerlo ahora con tu propia convicción de que es para Dios y es el Señor a tu lado para escribir una nueva historia. Toda historia tiene dolor, toda historia tiene sacrificios.
Toda historia se escribe con lágrimas, porque nada más nos gustan los finales felices. Solo nos gustan los finales, qué éxito, se casó, tuvo muchos hijos, vivieron muy felices, ¿verdad? Eso es lo que nos dice siempre Hollywood. No es cierto. Hay dolor, hay angustia, hay crisis, hay un precio a pagar, pero la mayor y más grande oportunidad es darle gloria a Dios por lo que estamos haciendo. No es ni tanto nuestra satisfacción, es saber que vivimos para agradar a aquel que nos llamó a ser sus siervos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Eso es muy importante al respecto. De esta manera, nosotros vamos a ver algo muy importante. Cómo Nehemías hace posible a través de su liderazgo el propiciar la armonía dentro de este contexto de diferentes trasfondos, de diferentes perspectivas de las personas alrededor de él. Todos tenían diferentes antecedentes, unos eran sacerdotes, otros comerciantes, otros eran dueños de negocios, o sea, había una gran cantidad de personas relacionadas. Y qué difícil es, y cuando tú trabajas con personas de diferentes tipos, niveles, perspectivas, profesiones, siempre vas a encontrar dificultad. Siempre. Y el secreto es saber cómo conducirles hacia una meta en común, llevarles por la senda correcta para que puedan conjugarse todos los esfuerzos y trabajar en unidad por el bien de la meta a la cual Dios nos ha llamado a hacer. Eso siempre lo vamos a encontrar. Toda relación humana tiene crisis, conflictos, siempre tendrá asperezas. Nunca va a existir algo que no tenga oposición dentro del mismo plan de contingencia. Eso es algo que necesitamos recordar, porque siempre uno va a levantar la mano, a mí no me gusta, yo no estoy de acuerdo, para mí es demasiado poco, para otros es demasiado alto, y vas a encontrar una diversidad de posturas. Pero es donde no debemos desanimarnos. Recuerden, cuando alguien está haciendo algo para el Señor, la oposición surge siempre de dos frentes, externa e interna. Y la más difícil es la interna. Así que, entonces, ¿qué hace Nehemías para darnos una de sus más grandes muestras que sí es posible generar e involucrar a toda persona dentro de la obra, o a casi todos, tengo que corregir, a casi todos, y uno de sus principales puntos es organización. Toda persona requiere tener un sistema definido, organizacional, para saber cuántos recursos tienes, cuántas personas están involucradas, cuál es su trasfondo, cuáles son sus dones, sus inclinaciones, sus capacidades, sus características, en dónde adolece, dónde tiene sus puntos fuertes, en dónde lo puedes ubicar, de qué manera puede aportar. Eso es algo que tienes que ver desde la perspectiva que estás al frente. Porque si tú inviertes los puntos y colocas a quien levante la mano en un lugar, más no teniendo las capacidades y características para estar ahí, vas a tener problemas tarde o temprano, porque no está equipado para hacer esa obra. Este capítulo 3 es totalmente la estrategia de liderazgo. Por eso este capítulo es muy importante, porque nos va a mostrar precisamente cómo es que la organización que define Nehemías es capaz de involucrar a todos los aspectos de la sociedad, bueno, casi todos, tengo que reiterar, y a la vez llevarlos en una movilización en armonía para estar codo a codo, brazo con brazo, haciendo la obra. Y es tan importante, ¿por qué? Porque la obra requería de un proceso para definir tiempos, para definir estrategias, para establecer metas, para consolidar la obra, y esto requeriría entonces una serie de planteamientos en su esquema de estrategias para lograrlo. Recuerden, un líder no puede ser improvisado. No puede ser improvisado. Debe tener un llamado,
del Señor debe prepararse, equiparse y desarrollar las cualidades y capacidades que Dios previamente ha colocado dentro de esa persona y llevarlas en ese potencial a su máxima capacidad. Qué importante. Por eso encontramos a un hombre como Nehemías, como Esdras, como Zorobabel, Yeshua, que hicieron toda esa labor. ¿Por qué? Porque se prepararon, no fueron empíricos. No dijeron, pues si no hay nadie yo me voy. No, ese es el gran problema que tenemos. Requerimos hacer lo que Nehemías colocó y es lo que vamos a ver en este momento. Algo que requerimos recordar a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Dios siempre trabaja, Dios siempre está operando a través de personas, creyentes o no creyentes. Dios siempre hace su labor, su obra, sus planes y propósitos a través de personas. Utilizó a Ciro, que no era creyente, utilizó a Babilonia, a tantas personas que eran no creyentes, pero también Dios utiliza, y esa palabra, recuerden, no me gusta esa palabra utilizar porque connota como una manipulación, no, es un instrumento en las manos del Señor. Y cuando nos volvemos instrumentos en las manos del Señor, entonces Dios estará operando continuamente para hacer su obra. Debo reiterarles, o puedo preguntar, ¿Dios descansa o Dios está activo? Pregunto. Activo. ¿Cómo lo sabemos? Jesús dijo, mi Padre y yo hasta el día de hoy. Ah, preciosa, me ganaste el texto. Entonces, ¿por qué dice que Dios descansó en Génesis? ¿Por qué? Descansó de lo que está, o sea, dejó de hacer. Preciosa, déjales que hable, por favor. Lo que nos interesa es que participen, ya me diste una. Cachirul. ¿Por qué dice la Biblia que Dios descansó? ¿Realmente por qué? Porque tenía un por trabajo lo que que dijo hacer. Que conteste mi esposa. Dejó esa actividad que estaba haciendo. Dios descansó porque había concluido su obra. Dios nunca se cansa. ¿No has oído, no has entendido que Dios no se cansa, que Dios no parpadea? No se dormirá el que guarde Israel. Dios no duerme. Vamos a ver Juan, capítulo 5, verso 17, lo que mi esposa acertadamente comentó. Por eso les digo, no, deja que los demás hablen con intensidad. Esto significa que Dios siempre está en actividad, nunca jamás tiene los brazos cruzados. Juan 5, 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Wow. No dijo trabajé o trabajó. Está en un presente imperativo, en una continuidad de acciones. Es decir, la iglesia requiere sumarse a la continuidad del trabajo programado por Dios hasta el final de los tiempos. La iglesia no ha terminado su trabajo. La iglesia está inconclusa hasta no llegar al final de la obra. Y esto es lo que nosotros requerimos, darnos cuenta que Dios está esperando, así como en los días de Nehemías, en este siglo, que la iglesia se involucre para cumplir el propósito de su llamado, tanto congregacional como individualmente. Es lo que necesitamos. Por eso Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Dice, y yo me quedo acá con los brazos cruzados. No. Jesús nos estaba dando el principio universal de ser el modelo perfecto, que un creyente no puede permanecer estático, ni puede permanecer en lo oscuro, porque donde quiera que un cristiano realmente genuino, siempre va a estar trabajando. Siempre. Y eso es algo que debemos colocar. Por eso el propósito fundamental de este capítulo 3 es mostrarnos que la obra del Señor debe continuar. Debe ir superando retos, superando circunstancias, porque la iglesia es la expresión de la voluntad de Dios sobre la faz de la tierra.
Así como el pueblo de Israel representaba la voluntad de Dios para las naciones, así la iglesia, nosotros somos la expresión del amor de Dios. Somos la misión a la cual Dios nos ha dejado para seguir discipulando, compartiendo, predicando el Evangelio. Eso es fundamental para nosotros. Y es lo que ustedes mencionaban al principio, el involucrarnos en hacer la obra del Señor. ¿Cuándo lograremos tener lugar? No lo sé, pero seguiremos orando y haciéndolo nuestro. Pero debemos aportar lo que requerimos. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, vamos adelante. Así que los nombres solo van a darnos una evidencia que si deseamos trascender necesitamos escribir nuestro nombre haciendo la obra de Dios. Wow, ¿no? Por eso ustedes compran que Spurgeon, McLaren y todo. ¿Por qué? Porque escribieron la historia. ¿Por qué no compran Chanoc o porque el Memín Pingüín? ¿No? Bueno, algunos sí la compran, lo tenemos que admitir. Sí la compran. Pero si es edificante, entonces debemos darnos cuenta que siempre habrá un precio a pagar. Y esa es una decisión personal. De esta manera vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Las estrategias que proceden o se derivan del tiempo de comunión de Nehemías con el Señor, no solo de los 4 meses, sino también de los 3 días, para colocar todos los factores que él físicamente contempló. Y en esos 3 días, sin lugar a dudas, estuvo muy dedicado a buscar a Dios para recibir dirección, para recibir instrucciones, saber qué hacer y cómo hacerlo. Recuerden, esa es la organización. Saber cuándo, cómo y qué hacer, y saber cómo medir tus recursos, cómo implementar las acciones para llegar a las soluciones y alcanzar el objetivo o la meta requerida. La meta de Nehemías, ¿cuál era? Edificar los muros. Esa era la meta. Dios no lo había llamado a otro punto, y eso es algo que necesitamos muy bien recordar. Nunca debemos desviarnos del plan al cual Dios nos ha llamado a ejecutar. A veces parecen chapulines brincando de un lugar a otro. Ni hacen ni dejan hacer. Entrometiéndose en todos los lugares buscando tener un lugar y nunca terminan de hacerlo. Y eso es algo que necesitamos aprender también de Nehemías. Él se enfocó en lo que Dios le había enviado a realizar. Y ahí es donde hace toda su planeación y organiza de tal manera que las estrategias implementadas nos muestran que fueron realmente avaladas por Dios, porque el resultado fue inequívoco, llegó a la meta. Así que tenemos entonces una gran lección: hacer solo lo que Dios te ha llamado a hacer. Si después de hacer lo que Dios te llamó a hacer, entonces Dios tendrá otro propósito. Recuerden cuál es el principio: si en lo poco eres fiel. Dios no nos llamó a ser exitosos. Dios no nos llamó a ganar millones. Dios nos encomendó una labor. Y esa labor a ti o a mí en lo personal, congregacional o ministerialmente, debemos ser fieles con lo que Dios nos encomendó. En donde Dios te ha colocado, sé fiel. Florece. En donde Dios te ha colocado, sé la luz que Dios quiere que seamos. Ese es el principio que Nehemías está colocando también. Qué importante, ¿verdad? Que nos demos cuenta que cada uno, y ya lo habíamos dicho anteriormente, como Zorobabel, Esdras y ahora Nehemías, cada uno tiene una etapa en el ministerio. Ninguno usurpó una labor diferente. Cada uno realiza su labor en su tiempo y en su momento. Y algo que mencioné fue lo siguiente: que la obra del Señor es permanente y los obreros somos temporales. Así que dice: mi Padre hasta el día de hoy trabaja. Gracias, Señor. Bueno, ya después compartiré algo que
estos días el Señor estuvo hablando conmigo acerca de trabajar. O sea, de ir más adelante. No que no trabaje, sino de tener más tiempo para Él, estar con Él y hacer más para Él. Ese es el resultado, a lo cual son llamados. Bien, ¿hasta aquí estamos bien? Entonces viene otra de las acciones de la estrategia de Nehemías. Él hace una división de labores. Divide en segmentos la obra. Fíjense bien, no hace un todo. Nehemías en su recorrido se da cuenta, porque él hace un recorrido en contra de las manecillas del reloj. Él empieza a dar una vuelta opuesta para ir colocando cuáles son realmente los puntos más álgidos, dónde empezar, qué hacer, quiénes pueden estar ahí, qué tipo de personas pueden realizarlo, cuáles son sus recursos para superar ese momento. ¿Qué estrategia? No era empírico. Y hoy tenemos una gran cantidad de personas en el ministerio empíricos. Empírico es alguien. Sin conocimiento. Explícale, Ramoncita. No, tú explícame. Es alguien que es ignorante, que no tiene ni la más mínima idea de un liderazgo. Hay muchos que son ignorantes. Que lo hace fundamentado en una Perspectiva personal. Con una intuición. Así es. Que no tiene nada de experiencia. Así es. Eso es importantísimo. Por eso el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3 nos da las definiciones de qué liderazgos deben estar y por qué deben estar ahí. ¿Por qué? Porque el reproche de la iglesia sigue siendo hoy un conflicto a nivel mundial. Bueno, no es tiempo para hablar de esa área, pero es relacionado a esto. ¿Qué hizo Nehemías? Hizo una división de labores. Es decir, dividió en 41 segmentos la obra. No la tomó como un todo. Él dividió en facciones la obra en relación con ubicación, recursos, personas y capacidades. Les dio una tarea específica a cada familia. Involucró a todas esas cabezas para que ellos continuaran la obra de tal manera que fuese factible, lograble en tiempo y forma y la continuidad sin demoras. En otras palabras, Él los ubicó de acuerdo a sus capacidades, características, recursos, talentos o dones, que hoy pudiéramos llamarlo en la vida cristiana de acuerdo a su llamado. De acuerdo a su llamado. Qué importante. Ese es un principio en la iglesia. Podemos tener una necesidad grande de siervos, de servidores, pero requieren estar ubicados de acuerdo al llamado que tienen, acorde a sus capacidades, talentos y habilidades que Dios les ha dado para cubrir, completar y ejecutar correcta, sabia y satisfactoriamente la obra. Vamos a ver dos textos. Romanos 12:4, por favor. Y otro, 1 Corintios 12:12. Por eso yo hago las cocinas, ¿Y qué haríamos sin comer? Nos morimos de inanición. El trabajo es demandante. Fíjense bien. O sea, tenemos la necesidad de ser no solo objetivos, no solo espirituales. Requerimos tener discernimiento. Los líderes requieren trato con las personas porque de otra manera no van a conocer sus talentos, sus trasfondos, sus capacidades. Y eso es algo vital. Un liderazgo no se debe mover, ay, mi cuñado lo voy a poner en esta zona. No, al rato tienes más problemas. Se llama nepotismo. Eso. El nepotismo es colocar a familiares en la esfera de poder. Y nos vamos a dar cuenta que Nehemías no utiliza ese sistema. Él se apega a la verdad revelada por Dios para entonces dar continuidad y lograr el éxito al cual él había estado orando. ¿Recuerdan capítulo 1, verso 11?
Él había estado diciendo, Señor, danos éxito en la obra. Y ese éxito es lograble solo cuando la mano de Dios está sobre nosotros. Romanos 12:4, por favor. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Qué quiere decir eso? Pregunto, ¿qué significa lo que dice Pablo ahí? Que no todos tenemos el mismo propósito en la obra de Dios. La misma. Por ejemplo, mi cuerpo no todo es mano. Mi cuerpo no todo es cara. Todos tenemos una función específica, definida, por pequeña o grande que sea. Pero cada miembro tiene una labor fundamental, la cual es requerida. Y de esta manera, entonces, Nehemías nos muestra que el cuerpo, todo su grupo de trabajo representan el cuerpo laboral realizando una función específica en una ubicación determinada. Por lo tanto, en la iglesia tenemos que aprender esto muy claro. De acuerdo al llamado de cada persona será el lugar donde debe estar insertado para servir. ¿Vamos bien? Sí, Grimaldo. Aquí hay una cosa muy importante, sobre todo para el líder. El líder debe de conocer el llamado de cada uno de los miembros. Sí, Debe de conocer. así es. Y la otra que estás diciendo, muy excelente, Sí, Grimaldo. pero se me hace un poco difícil que el líder pueda reconocer el llamado de cada uno. ¿Por qué lo puedo decir? Porque el discernimiento de Dios ya ha estado hablando al liderazgo acerca de quién. Por ejemplo, ¿qué hizo Dios con Elías? Úngeme a Eliseo. Y nos vamos a dar cuenta que Dios siempre hará eso. Dios siempre va a hablarle al líder acerca de quién, cómo y cuándo. ¿Y por qué te vas a dar cuenta? Primero, también tu relación con esas personas. Posteriormente, tú estás midiendo su espiritualidad, su conducta, sus acciones, reacciones, todo lo estás evaluando, que eso es muy importante. Qué tremendo. Sí, Ángel. Pastor, yo lo pensaba un poquito similar a lo que es un director de orquesta, ¿no? Que tiene ese talento para identificar a los mejores ejecutores de cada instrumento y luego en su mente tiene esa estructura para poder armarlo, obviamente con toda la preparación de partitura y todo, pero así en cada área de la vida hay esas personas con esos dones de armar y de seleccionar a los mejores, o en los deportes, ¿no? Están los reclutadores de talento, que es similar, o sea, ven los detalles de cada persona y los reclutan. Bien. Ahorita que estás hablando director, aquí diríamos el director de la obra es el Señor. Él ya conoce porque previamente ha colocado ya ese potencial. Y si la persona desarrolla o no desarrolla, tiene un conflicto. Pero cuando los inicia a desarrollar, esto va a ser evidente. El Espíritu Santo da testimonio de lo que está pasando. Tú tienes discernimiento para irlo observando. Y si eres atento, como digo, yo estoy en todo, menos en misa. Siempre estás alerta, atento, qué habla, qué dice, cómo reacciona, de qué manera, cómo se mueve. Todo eso es parte del punto. Y eso es precisamente lo que va definiendo. Y cuando dice, Señor, llevaré a esta persona, y el Señor te diga, no es tiempo. No, que no está llamado, no es tiempo. O sea, no tomas decisiones unilaterales. Como Nehemías, todo lo llevas delante de Dios. Señor, ¿qué hago? ¿A quién coloco? ¿A quién brindo la oportunidad? Y ya el Señor irá disipando. ¿Sí? Eso es muy importante. 1 Corintios 12:12, por favor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Así es. Lo que estamos estudiando entonces es decir, que todos formamos parte del cuerpo que es la iglesia y cada uno de nosotros
existe para servir en una área específica. Algunos tal vez no alcanzan a descubrir dónde, cómo ni cuándo, porque quizás no dan el primer paso para saber si pueden o no. Y nunca lo van a saber hasta no atreverse a dar un paso. Es como cuando alguien le pregunta, y yo a veces les pregunto, ¿qué quieres estudiar cuando seas grande? Ay, no sé, no me digas eso. No me digas eso. Ya es muy definido lo que debes o quieres ser, hablando al respecto. ¿Por qué? Cuando lo logres, no te ejerzas. ¿Por qué? Porque se amplía tu panorama en la medida en que vas caminando. A menos que se interponga algo, dices, no lograré hacerlo. Pero por lo general, ya cuando llegas a una edad, 16, 18 años, ya tienes muy definido qué quieres hacer. Muy definido. Y es donde decides qué hacer. ¿Vamos bien? Y eso es precisamente. Cada uno formamos parte del cuerpo en donde debo estar insertado. Sí. Y creo que está súper importante lo que resalta el apóstol Pablo también en el sentido de compararnos con un cuerpo, porque estaba viendo un documental de que al caminar el cuerpo humano se mueve prácticamente todo el cuerpo, y si quitamos ciertas áreas que, si bien las piernas es lo más visible al caminar porque es lo que pareciera que nos mueve, pero todo el equilibrio, todo el avance, todo viene desde los brazos, desde la cadera, desde el cuerpo, cómo se balancea. El oído. Entonces es súper importante nosotros como iglesia saber que lo que hacemos para el Señor está aportando, y no al revés, al contrario, porque si alguna parte no hace lo que tiene que hacer, puede estar perjudicando el caminar de ese cuerpo. Y Nehemías no tenía esta enseñanza del Nuevo Testamento, pero él había aprendido del manual que Moisés había escrito. Y a lo largo de los años, él descubrió a través de oración y a través de su lectura, de meditación, cuáles eran los principios. Muy importante. Por eso necesitamos tiempo para compartir, tiempo para hablar y escuchar. Recuerden, Dios nos dio una boca y 2 oídos, para poco hablar y mucho escuchar. 2 ojos para ser muy observadores. Bueno, no tengo que hablar más sobre eso. Así es. Así que es algo, recuerden qué dice la Biblia, de la abundancia del corazón. Si tú eres atento, vas a escuchar y dices, no entra aquí, no entra aquí, no entra aquí. ¿Lo debo llevar, Señor? No, gracias, Dios es la confirmación, me tengo que esperar. A veces por estar necesitados de alguien, ay, pues éntrale. No, Nehemías no hizo eso. Y es lo que estamos viendo. ¿Ok? Siguiente punto. ¿Qué hizo? Subdividió el proyecto. Mencioné en 41 etapas, de acuerdo a los 41 familias involucradas en el proyecto. Sintetizando, él subdividió todo el trabajo en relación con la cantidad de miembros que estaban disponibles, dispuestos para hacer la obra. Qué inteligente. Porque inició simultáneamente. Y ese es un punto crítico. Eso habla de una gran capacidad de entrega, de conocimiento, de estrategias, de revelación, Logística. de logística. ¿Por qué? Porque su anticipada previsión le permitió la organización en la distribución para colocar tiempo, personas, ubicación, recursos para realizar toda la obra de una manera continua. ¿Qué labor tan grande debe tener un líder, hermano? Señor nos ayude, porque ay, qué difícil es, ¿no? Qué difícil es. Ahora, debemos también en el verso 5, vamos a darnos cuenta que no todos en la iglesia trabajan. Verso 5 dice, e inmediato, hablando de los anteriores, restauraron los tecoitas, pero, siempre hay un pero.
Sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. Esta palabra grandes habla de los nobles, de los de la realeza. Aquellos que, hoy es demasiado pequeño ese trabajo como para mi estatura profesional. Soy doctor, tengo una maestría y tú me quieres poner a lavar platos, no me digas eso. Qué falta de humildad, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que eso acontece en todo lugar, en lo natural como en lo espiritual. Y siempre habrá quienes van a anteponer sus intereses para no involucrarse. Minimizaron servir al Señor porque creemos que tener un puesto visible, un puesto de jerarquía, es el lugar donde debemos estar. Pero el Señor no nos llamó a todos ahí, a unos nos llamó a estar abajo, en lo invisible. Pero son importantes para el desarrollo de la obra. Así que siempre vamos a encontrar quienes digan, mi tiempo es más importante que eso. No es para mí lo que tú me propones. Mi capacidad, mi intelecto, mi preparación es mayor. Mi status quo no me permite meterme en esas cosas. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que el conocimiento envanece y en la iglesia tenemos muchos, y debo decirlo, tenemos muchos muy capaces, con un entendimiento increíble, pero con un alto grado de orgullo. ¿Qué era lo que está sucediendo aquí? Si toda esa capacidad le retiraran el 90% de orgullo, serían enormes predicadores, enormes siervos. Pero cuando se antepone la nobleza, es decir, mi persona es más alta que lo que tú me estás proponiendo. Y encontramos a sacerdotes trabajando, encontramos orfebres, perfumeros, encontramos a todo tipo de personas invirtiendo su vida y su tiempo. Esos son los que responden al llamado. ¿Sí? Esto quiere decir entonces que no como algunos dicen, pastor, fórzalos. Favor. Nehemías no los forzó. Si el Espíritu Santo no trajo la convicción, ¿cómo tú y yo podemos pretender querer hacer algo que no está dentro de nuestra circunferencia? Nehemías hizo la propuesta, colocó todo, mas quienes respondieron fue como él trazó su plan de trabajo. Qué tremendo este hombre. Así que, ¿qué estamos haciendo? Hizo otra cosa muy importante. Lo siguiente, él delegó autoridad y responsabilidad. Ese es uno de los temas más difíciles, aprender a delegar, porque te vas a llevar grandes dolores, lágrimas, crisis, conflictos, pero es necesario aprender a delegar responsabilidades. Nehemías determinó que no podría hacer la obra solo. Era cuestión de una corresponsabilidad entre liderazgo y pueblo, o entre pueblo y liderazgo, y de esa manera conjugarse ambos para lograr cumplir el propósito que Dios le había llamado a hacer. Al delegar responsabilidad, no los dejó simplemente para que hicieran lo que quisieran. Déjame decir algo que necesitamos puntualizar. Primero, este tema es demasiado difícil, porque las personas desean que les delegues autoridad, pero no quieren estar bajo supervisión. El delegarles autoridad no significa darles un cheque en blanco. No vas a delegarle autoridad a alguien, como decíamos, que no está dentro del contexto del llamado, de su labor, de la función a la cual Dios lo ha enviado a ejecutar. No vas a colocar a uno improvisado en autoridad porque te va a correr a todos. Porque si lo habláramos en el término espiritual, a quien no le duelen las almas, las va a correr. En vez de un consejo, las va a exhortar y las va a condenar y mórale.
¿Qué está sucediendo aquí? La delegación tiene un contexto, supervisión. La delegación conlleva supervisión. Y algunos se van a molestar. Yo me acuerdo cuando un hermano, oye, si hago una reunión en la casa, y claro que sí. Y después de un tiempo llegué y me aparecí, se molestó porque el pastor llegó. Wow. Yo dije, wow. Dices, wow. Ese es un problema serio. Porque muchas personas dentro de la iglesia tienen problemas con la autoridad. Y ese es un grave problema. Serio problema. Porque siempre cuestionan, siempre se quejan, siempre están en contra, siempre están en búsqueda. ¿Por qué conmigo? ¿Por qué a mí? Eso es algo que debemos darnos cuenta. Este hombre se enojó, se molestó y lo hizo público de por qué el pastor había asistido a la reunión. Yo le tuve que decir, ¿qué esperaba? Eso es algo que ustedes y yo tenemos que aprender. No debemos delegar responsabilidades sin mantener una supervisión. No es coartar la libertad, pero sí mantener una supervisión bajo constante escrutinio, acorde a la palabra y de acuerdo a lo que se está buscando establecer. Sí, sí. Sí, nada más agregando, como a veces confundimos que la parte de delegar, de la parte del que delega, a veces se puede confundir que es nada más te pido que ejecutes, ¿no? Y no delegamos realmente, pues, compartir esta responsabilidad. Y al que le delegan, a veces se confunde o se puede llegar a confundir uno en el sentido de, ya yo soy el encargado de hacer eso, ¿no? Pero realmente usted pues lo mencionaba y es un compartir la responsabilidad. Entonces, si algo no empieza a funcionar o no está funcionando, las dos partes están involucradas de igual manera, pues, en cuanto a responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando compartes esa corresponsabilidad a quien le delegaste, Nehemías nos va a mostrar en el siguiente capítulo lo siguiente: porque juntos logramos llegar a la meta. Compartes la responsabilidad y compartes el crédito. Sí. Y otro aspecto importante en base en lo que decía Steven es, obviamente hay un encargado de la obra, Ajá. pero siempre hay subencargados para a lo mejor abarcar más áreas, que es lo que pasa en la iglesia, es eso, ¿no? Diferentes ministerios tienen diferentes liderazgos. Y aquel que es sujeto, pues es sujeto a toda autoridad establecida por Dios, como dice Romanos 13, sea la que es más próxima o la que es la autoridad final. Ahí podemos darnos cuenta si hay un espíritu de sujeción, pues, en el corazón de la gente. Y esto es lo que vamos a ver en toda la obra que Nehemías realiza. Nos vamos a dar cuenta de estos principios que están ahí precisamente para mostrarnos que si caminamos conforme a la voluntad de Dios, hacemos nuestra tarea de examinar, organizar, planear y definir, ubicar y delegar responsabilidades con supervisión, vamos a adquirir éxito en el nombre del Señor. ¿Cuál es el propósito? Que Él sea exaltado y glorificado. Pero es súper importante reconocer que cuando tú vas a delegar, entras en un conflicto porque dices, no lo van a hacer igual que yo. Se tardan, se la pasan platicando, no va a dar el ancho. O sea, el que delega tiene un enorme conflicto, pero necesita aprender a delegar y dar libertad condicional, no amplitud, condicional, para saber que su iniciativa, su creatividad pueden aportar, mas no cambiar ni transfigurar el plan. Imagínense que las murallas, uno llegara y dice, ¿qué tal? Mira, aquí le puse un huequito, le di este pequeño arco, le puse esta figurita. Espérame, si no es eso. Al final de cuentas, el delegar es enseñar y es capacitar a las personas que están delegando. Y digo, aunque sea a base de prueba y error, pero al final del día la experiencia cuesta. Y es algo que no se puede comprar económicamente. Y en base a los errores y en base a esos errores que se cometen cuando te delegan una responsabilidad,
si te duele el error que cometiste, obviamente ya no va a volver. Pero ¿qué cuando dices yo lo hice bien? Y tienes que decirle, oye, no, yo lo hice bien. Es que toda sujeción tiene que tener un principio de humildad para saber entender lo que Luis decía, es la sujeción para saber en dónde estás parado y en qué decreto te está llevando a hacer. Pero les va a tocar, esto es teoría, ya cuando te toque la realidad y te diga alguien, no, ¿y por qué con aquel sí, conmigo no? Y tú, sí, Ramonchita. Lo estamos tomando medio así, livianito, pero no, tengamos cuidado, porque esto nos lleva a división de iglesia. O no de iglesia, de congregación. Así es. Entonces, hay que saber el respeto, ¿sí? No porque me delegaron algo, yo tengo ya la autoridad de decir, hacer conforme mi propia convicción o conocimiento, entre comillas. Es muy importante esto. ¿Qué sucede cuando delegas? En ocasiones emerge lo que está oculto y decir, tengo el poder, tengo la autoridad. No. Eso siempre estuvo ahí. El puesto o la condición no propició o creó ese conflicto. Ya estaba ahí. Pero eso entonces, como líder, a ti te va a llevar a tomar acciones restrictivas para decir, hasta aquí. Porque, ¿cuál es el propósito? Concluir la obra. ¿Sale? Efesios 4:12. ¿Cuál es la responsabilidad del líder? Abrir espacios, preparar oportunidades, brindar tiempos donde las personas puedan desarrollar su talento, su don, sus capacidades, pero siempre y cuando estén dentro del contexto de su llamado. Recuerden, no podremos o no deberíamos llevar a alguien a un lugar donde su llamado no sea el apropiado. No puedes llevar, por ejemplo, a alguien que fue llevado a ser mano a tomar el lugar de corazón. Aunque quisiera, no lo va a lograr. Por eso la metáfora del cuerpo es muy útil, porque nos ubica en donde debo estar. Y debemos aprender que si eso el Señor le plació colocar en mí, yo debo estar alegre y gozoso con lo que Dios me dio a hacer. Sí. Porque eso que, en relación con lo que decía Ramoncita, o sea, una persona que tiene un corazón que no tiene este espíritu de sujeción, cuando se le delega a un sector, incluso el riesgo es que, como decía el Fake Café de hace unas semanas, empiece a crear esta murmuración, como Moisés cuando estaba en el monte. Dice Ramoncita. Y esa murmuración se da lugar a la división. Eso te dice entonces que no elegimos a las personas correctas para estar en los lugares apropiados. Nos faltó orar, nos faltó examinar, nos faltó ubicar y entender cuál es su trasfondo, su llamado, su contexto, porque de otra manera, en vez de ser una ayuda, se vuelve un conflicto. En vez de empujar la carreta, se suben a la carreta y cuesta más peso llevarla. Sí. Pastor, también pensaba o reflexionaba ahorita que tal vez es como una señal muy clara de que un líder no está preparado, que no sabe delegar, o cuando delega, en lugar de dirigir, de guiar, hostiga, ¿no? O sea, no confía, pues. Si no confías, hostigas. ¿Para qué delegas? Exacto, corres a las personas, entonces no estás preparado para estar en ese lugar. Miren, uno de los grandes modelos es David, el rey David. Él estaba rodeado de personas más capaces que él. Más capaces, y lo subrayo. Un hombre que no tenía ningún conflicto en tener personas a su alrededor con un alto grado de capacidad, de habilidad, de talento. Uno mató 300, otro mató 800 y te das cuenta que, pero David nunca tuvo un problema. ¿Por qué? Porque estaba seguro lo que Dios lo había llamado a hacer. Él sabía que la función a la cual estaba llamado a realizar era propiciar que el propósito de Dios se cumpliera. Y si todas esas personas alrededor estarían contribuyendo, estarían en esa línea. Eso es algo que tenemos que tener claro. David después tuvo problemas con Joiada,
que era uno de sus líderes, pero siempre tuvo la supervisión ahí. ¿Sí? Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Wow. Eso es lo que un genuino líder debe propiciar. Equipar paso a paso a los creyentes. Desde bebés en el Evangelio, niños, adolescentes y maduros espirituales. En todo ese proceso es donde nos vamos a dar cuenta quién es, cómo ha crecido, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus defectos, si es factible trascender o menguar hasta nutrir, darle la madurez, darle el tiempo para que cambie. Eso es lo que va a suceder. Sí, Grimaldo. Este texto, a fin de perfeccionar, es con referencia al anterior. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Él mismo constituyó a estas personas. Desafortunadamente, no sé si esté bien decirlo o no, aquí dice, y él perfeccionó a líderes. Grimaldo, una pregunta. ¿Quiénes son ellos, que los que están ahí al frente, los que acabas de mencionar? Son los líderes. Son los líderes de la iglesia. Sacan palabras nuevas. Pero tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Dios colocó a esas personas para ser la plataforma para equipar a quienes vienen detrás. ¿Cuál es el propósito? Darles una sana doctrina, propiciar su desarrollo, madurez, crecimiento, multiplicación, ver su fruto y de esta manera darnos cuenta hacia dónde y cómo vamos. Bien, esa es una de las funciones del líder, preparar. Vámonos recio porque el tiempo nos gana. Verso 12, esto nos va a decir la diversidad en la unidad. Este es un problema que muchas iglesias tienen. Verso 12. Me levanté de noche, yo y unos pocos, el 12, verso 12. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Alojes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. En algunas congregaciones la mujer no tiene acceso, no se le da oportunidad, no definen un ministerio. Y nosotros debemos darnos cuenta que en la iglesia hay diversidad. Por eso tenemos un problema con la unidad, porque la quieren volver uniformidad. Y no es así. Desde el Antiguo Testamento Dios levantó mujeres. Desde Miriam, la hermana de Moisés. Y vamos a ver una en 2 de Crónicas, capítulo 34, verso 22. Esto también nos dice que de una serie de trasfondos fueron llamados todos ellos para realizar la obra. Y esto entonces no minimiza la labor de una mujer. En el libro de Números, capítulo 27, Moisés enfrenta un duro problema por la postura inflexible de un narcisismo, de un machismo, donde un hombre no tuvo hijos y su herencia no podía ser legada porque eran hijas, eran mujeres. Y ellas llevaron el caso judicial delante, escúchame bien, un caso judicial delante de Dios. Moisés estaba perplejo y Dios le dijo, ellas tienen razón, las mujeres tienen que quedarse con eso. Wow. Vamos a ver, ¿qué dice 2 de Crónicas 34, 22 y otro, por favor, Romanos 16, 1, para irnos pronto? Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum. Wow. En una sociedad como la israelita, donde la mujer no representaba un factor preponderante, había una mujer en un liderazgo increíble. Pero Dios ya había levantado a mujeres, reitero, como Miriam, como Débora. Pero parece ser que la
agenda progresista trata de evitar que las mujeres desarrollen todo su potencial y toda su labor. No limitemos a quien Dios ha llamado al servicio. No pongamos, como dice, bozal al buey que trilla. Las mujeres tienen un alto grado de capacidad y efectividad. No fueron creadas con menos talento ni menos habilidad. La mujer es la expresión del amor y de la gracia y de la perfección de Dios. Así que tengamos cuidado con eso. ¿Okay? Romanos 16:1, por favor. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Una mujer en el liderazgo. Y un liderazgo en esos días no era fácil obtenerlo, porque el modelo que se había originado en la iglesia de Pentecostés en Hechos hablaba de aquellos 7 que fueron elegidos y tenían características definidas para llegar a ese punto de servicio. Esto implica que a quien estamos hablando, ella tenía suficientes cartas de presentación para llegar ahí. Wow. Así que la mujer puede estar o no en el liderazgo. Sí. Por supuesto. Y eso es importantísimo. Hay mujeres con un alto grado de capacidad, de talento, de esfuerzo, de trabajo, de lucha, de victoria. Y es necesario que abramos los espacios para que eso se logre. Por eso los líderes necesitan abrir espacios donde las oportunidades se presenten para servir. Porque de otra manera, ¿cómo obtendrán experiencia si no se permiten las condicionantes para lograrse? Así que la mujer es parte fundamental en el servicio de la iglesia. Amén. Eso, Ramonchita. Amén, así es. Bien. Nos quedan 2 minutos. Permíteme entonces terminar con esto. En el 1 Corintios 12, verso 7 y el verso 11, nos va a abrir un poquito la mente, la perspectiva, en que nosotros necesitamos ayudar a otros a descubrir su ubicación, su lugar, su llamado y su desarrollo en el ministerio. Esto es importantísimo, porque si no, jamás lograremos que la mayoría en la iglesia se inserte en servir. Ayudémosles, demos oportunidades para que digan en dónde puedo, dónde no puedo, dónde me inclino. A menos que no den el paso, entonces dirán, ser maestra no. Ser ujier, quiero estar aquí. Entonces empezamos eso. Bien, 1 Corintios 12, 7 y verso 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno, es decir, no existe nadie exento de ser bendecido con un don para servir en el cuerpo del Señor. Todos tenemos ese acceso. En cualquier área Dios nos ha ya previsto la ubicación. Que no estemos dispuestos como los nobles del verso 5 es otra cosa. ¿Sí? Verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces no es el pastor, ¿verdad? El que ubica, da el lugar, es el Espíritu Santo quien hace todas las cosas funcionar para la gloria de Dios. ¿Sí? Bien, otro punto importante. Algunos de estos labores en el capítulo 3 se hicieron más sólidos porque no solamente realizaron la labor que les habían encomendado, hicieron doble su labor. Es decir, no dijeron, pues ya terminé, pues ya puedo sentarme, que hagan los otros. Cuando tú tienes un amor y una pasión, el servicio es tu vida. Es tu vida. No hay otra forma de hacerlo. No puedes quedarte con los brazos cruzados. Mateo capítulo 5, verso 41, Jesús está enseñando algo al respecto acerca de ser discípulos de la segunda milla. Todo mundo puede hacer lo que se le pide, pero pocos pueden hacer más de lo que no se pide.
Y eso es algo que es importante. Es mejor desarrollar personas de la segunda milla o creyentes de la segunda milla que quedarte con los de la primera milla. Los de la primera milla son conformistas. Es cierto, son conformistas. Cumplieron con la labor y se quedaron ahí. Pero el de la segunda milla es aquel que tiene una perspectiva más amplia, una disposición, una entrega, una pasión, que no es lo que se pide, es lo que sabe que puede hacer y lograr para el Señor. Vamos a leer verso 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Wow. Cualquiera puede hacer lo que se pide. Pero estar dispuesto a pasar más tiempo es diferente. Y no los puedes culpar, es su decisión. Pero este capítulo 3 nos revela entonces que no es la imposición, es la disposición de hacer las cosas para la gloria de Dios. Y ustedes los van a encontrar en los siguientes versos 11, 19, 21, 24, 27 y 30. En sus ojos lo van a encontrar, no fueron unos, fueron varios. ¿Sí? Para concluir, 2 Corintios 8, 4. Y pensábamos que no tenía nada este capítulo 3, ¿verdad? Que solamente eran nombres, era una pérdida de tiempo. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Que dice, nos rogaron, nos pidieron. Era la disposición para hacerlo. Ok, vamos concluyendo. La principal preocupación de Nehemías se centraba en darle gloria a Dios. Esa debe ser la labor fundamental de nuestro servicio. Que el Señor siempre tenga todo el honor y toda la gloria. Para cerrar con esto, Nehemías inició la obra en la puerta de las ovejas y la concluyó en la puerta de las ovejas. Aún Jesús no aparecía en el horizonte y Jesús es la puerta de las ovejas. Qué tremendo. Esto quiere decir que a Él sea el honor y la gloria. Por eso dijo, cuando hagan su obra, ustedes digan, siervos inútiles somos. Porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Y el hermano Pablo nos decía, lo inútil les queda grande todavía. Eso nos decía el maestro de Biblia, nos decía eso. Y todavía el inútil les queda grande. Wow. Eso nos decía el maestro de Biblia de nosotros. Así que no te puedes creer de nada, porque ni siquiera hemos llegado a hacerlo. Bien, vamos a orar para despedirnos. Gracias a Dios por esta noche. Y el Señor nos ayude a ser cada día más sensibles a tu voz, más involucrados por amor, pasión, en una entrega hacia su servicio. Por favor, diríjanos a alguno de ustedes. Padre, te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Y queremos decirte, Señor, que nuestra misión en la vida, nuestro objetivo no es en esta tierra, Señor, sino que está orientado hacia la eternidad. Gracias. Por lo que todo lo que hagamos y nuestra vida la destinamos, Señor, hacia el cumplimiento del propósito específico que tienes en nuestra vida, sí, Señor. Jesús. Todo lo demás, aunque es importante, no tiene efecto alguno sobre la eternidad, Señor. Ayúdenos a comprometernos de una manera con mucha pasión y amor hacia tus caminos, de tal manera que te coloquemos como prioridad encima de toda de cualquier otra cosa que haya, Señor. Que podamos decidir con base en el propósito que tienes y que lo demás se acople a ello, no a la inversa, Señor. Sí, Señor. Te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima clase. Bendiciones.